Continuamos hoy en este programa en singular con la segunda parte de la entrevista al padre Ignacio Larrañaga, sacerdote capuchino que se ha convertido en una autoridad mundial en materia de oración. Un religioso que a sus 77 años de edad puede afirmar con convicción y madurez lo que ha aprendido con el paso de los años. Los invito pues a disfrutar de este maravilloso encuentro con el padre Larrañaga. Bueno, una bienvenida a todos ustedes y lo prometido es deuda. Continuamos hoy con la segunda parte a esta entrevista con el padre Ignacio Larrañaga y nos habíamos quedado en el tema de la oración. Padre Ignacio, usted fue quien dijo que hay que orar sin ganas para tener ganas de orar. ¿Cómo es eso? Pues sucede que el ser humano tiene realmente, cuanto menos se come, menos ganas de comer, sucede muchas veces, y ahí viene la anemia y la atrofia y todos otros elementos, y en la medida en que menos se ora, Jesucristo comienza a desaparecer. No es que desaparezca, pero la sensación perceptiva que se tiene que ya Jesús no es aquella presencia permanente y vibrante, ya no es. Cuando eso sucede hay menos ganas de estar con Él. Cuando menos ganas de estar con Él vienen los movimientos, los compromisos de afuera, social, exteriores. Y para estar con Jesús hay que concentrarse. Es mucho más fácil atender a los pobres y humildes y todo. Eso es mucho más fácil que estar 35 minutos con Jesús, a solas. Aquello es mucho más fácil. Y la gente busca lo más fácil. Bueno, entonces Jesús va, no voy a decir muriendo, pero Dios en general da la sensación de que va ausentándose cada vez más distante, cuanto menos se le trata. Cuanto menos se le trata, Dios se va ausentando, distanciándose. Ya no hay ganas de estar con Él. Las ganas van desapareciendo. Como las ganas van desapareciendo, se trata menos con Él. Y para no tratar con Él, uno busca pues actividades exteriores a la vida. Y lentamente ahí llega lo que yo llamo un Jesucristo congelado, o un Jesucristo desencantado. No es que esté muerto, pero se le dejó cultivar esa amistad y Él como que fue desapareciendo. ¿Qué sentido tiene la castidad sin un Jesucristo vivo? Pura represión. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, el perdonar al enemigo sin un Jesucristo vivo? Pura represión. ¿Qué sentido tienen las bienaventuranzas? Pues nada, pues palabras sueltas y sin gran significado y aparentemente contradictorias, hipérboles, etcétera. Todo pierde sentido cuando Jesucristo no es aquel ser resucitado, concreto y vivo que aglutina y da sentido y le da capacidad de perdonar, le da capacidad de sufrir con elegancia y paz las dificultades, los golpes de la vida, capacidad, repito, para comprender y perdonar, para amar a los no amables. A los amables ama todo el mundo. Con los simpáticos todo el mundo simpatiza, no tiene ninguna gracia. Pero para ir voluntariamente con un antipático o con un no amable, entonces hay que hacer una transposición de alguna manera. Voy a hacer, no me sale por gusto, voy a hacerlo por Jesús. O voy a imaginar que este tipo antipático es Jesús y voy a tratarlo como si se tratara. Entonces todo comienza a animarse y todo comienza a tener sentido. ¿Y qué pasa cuando hay la aridez, digamos, en la vida espiritual, cuando hay una sequedad y ya está instalada en la vida de la persona, cuando realmente Dios es totalmente insaboro? Pues existe el peligro de que
de que vaya desapareciendo la amistad con el Señor, de que vaya desapareciendo, porque cuanto menos estamos con Él, menos ganas de estar con Él, y vaya desapareciendo, y entonces la gente se dedica a las cosas exteriores de la vida y no tiene vivo y presente a Jesucristo. Pero ¿cómo violentar, Padre, la naturaleza que no quiere orar precisamente para entrar en ese contacto, volver a ese encuentro? Bueno, no querer orar son descuidos, y otras veces también puede ser los fenómenos humanos, que son el de la aridez, la sequedad. Puede ser cosas peores que las noches oscuras del espíritu, que son peores todavía, quiero decir, son más dificultosas. Pueden suceder esas cosas, pero son cosas transitorias, y llega un momento, como Santa Teresa dice que durante 14 años no podía hacer nada si no tenía libro delante. Y dice que a veces, aún teniendo el libro delante, no podía hacer nada. Y entonces se dedicaba pues a leer despacito, con paciencia, y nada más. De manera, Santa Teresa con ser ella quien era. Entonces es normal que a una persona orante le sucedan estos incidentes o accidentes de la vida, como sequedad, imposibilidad de orar, desgana, como una repugnancia. Todo puede llegar. Pueden llegar verdaderamente. Casi que torturas, Padre, para uno, para ese encuentro. Pues San Juan de la Cruz compara casi con el infierno. Pero eso no es lo ordinario. Es a las personas santas, Dios les envía pruebas purificadoras tremendas. Y entonces es la sensación de que todo es mentira, de que estoy perdiendo el tiempo, como náusea, como asco por todo eso. Eso puede venir, no es frecuente, pero a las almas muy santas les viene estas pruebas purificadoras. Padre, en su libro Muéstrame tu rostro, uno se maravilla al mirar cómo usted describe muchas situaciones por las que pasamos la mayoría de nosotros en ese encuentro o en esa búsqueda del rostro del Señor. ¿Qué tanto une usted lo que es la religión y la psicología? ¿Qué tanto ha llegado incluso a conocer usted el ser humano y luego para poderlo aconsejar en la parte espiritual? Bueno, yo he sido muy estudioso, no de cosas de iglesia, de teología, no, he sido muy estudioso de todo lo que es antropología, psicoanálisis, también el origen del mundo y de las cosas, lo que nosotros llamamos, por ejemplo, en los códigos genéticos, todo eso que se llama biología molecular. Yo todo eso he estudiado tanto o más que la teología, pero solo. Entonces eso me ha dado en profundidad la visión del hombre, hasta qué punto la libertad está condicionada, hasta qué punto nosotros hacemos lo que no queremos, etcétera, ¿no? Y yo, pues, en mis libros está lo divino y lo humano. Tanto está lo divino también como lo humano y lo científico. De tal manera que muchos piensan que yo soy psicólogo o médico o no sé qué cosas se imagina, porque hablo de todas esas cosas, pero todas esas cosas están estudiadas a fondo. De manera que el hecho de estar yo con Dios, no he descuidado las ciencias humanas y las he acoplado y hecho una unidad, y la muestra son todos los libros. Pero bueno, ¿qué tan limitado ha encontrado usted que es el ser humano, Padre, precisamente para vivir una equilibrada, para encontrar la paz, para vivir el sufrimiento con sosiego? Bueno, hay personas y personas, ¿no? Y naturalmente eso depende de la constitución genética, y en eso no tenemos ni culpa ni mérito, pero hay personas que recibieron una naturaleza muy difícil para la convivencia, para la armonía, para la vida con Dios. Bueno, vida con Dios hay que tener presente una cosa. Parece que hay personas como que hubiesen venido a este mundo tocados por Dios, marcados.
esas personas, como por predisposición congénita de personalidad, no pueden dejar a Dios. Hay una atracción oscura, potente, interior a algo, a Dios, ¿no? A Dios, ¿no? Muchas personas nacieron con eso. Muchas personas. Otras muchas personas nada. No les importa nada, no se emocionan nada, no les arrastra, no sienten necesidad de Dios, nada. Pero muchas, los que fueron, como quien dice, tocadas por Dios y vinieron a este mundo con una predisposición congénita de personalidad, con un atractivo divino, una seducción que es oscura, potente, pero real, ¿no? Hacia Dios, ¿no? Entonces esta clase de personas no pueden vivir sin Dios toda la vida, no pueden vivir sin Dios, y caen pero buscan, y se levantan y buscan. Bien, así las cosas, yendo a la pregunta, hay tipos que nacieron, dejemos eso aparte lo que hemos dicho, hay tipos que nacieron con una estructura de personalidad verdaderamente desequilibrada. No digo patológicamente, no. Personas que están descontentas de todo, no se equilibran, no se armonizan en la vida. Estas personas, pues, hay que ayudarlas al máximo posible, con los medios divinos y humanos, ¿no? Y pues les tocó una naturaleza deficiente y se lo tienen que arrastrar. Nosotros que estamos al frente de los demás, pues debemos hacer a esa clase de personas con mucha misericordia, como Jesús. Jesús se fue con esas personas, los no amados. Fue Jesús con los no amados para llevarles el amor de Dios. Con los carentes de afecto, Jesús se fue con ellos. Nosotros también debemos ir. Pero ellos no tienen culpa de ser así, pero toda la vida serán conflictuados y difíciles. Ahí es donde cabe esperar pues la misericordia de Dios, ¿no? La misericordia de Dios por otro lado, pero la misericordia tuya y mía y los que estamos de alguna manera al frente de otras personas. Y porque es mucho más agradable hablar y tratar con un público que sea verdaderamente inteligente, pues recibe las cosas pues con mucho entusiasmo y da gusto. Pero por aquellos otros que ni entienden bien y que por otra parte se les ve como rebeldes y tal, pues uno tiende a escaparse. No hay que escaparse, hay que tener paciencia y amor y a ellos darles, porque de otra manera estos van a pasar la vida con desgraciados, como verdaderos desgraciados, y sin culpa de ellos, o muy poca culpa de ellos. Usted habla precisamente de tenerles mucha paciencia, de comprenderlos, y una constante dentro de sus libros, padre, es el tema del perdón. ¿Por qué el perdón es tan importante para que la persona se armonice y pueda pensar realmente en cosas santas? Sí, pero el perdón puede ser un don. Hay personas que no les cuesta nada perdonar. No son rencorosas. No son eminentemente rencorosas. Algo sentirán. Pero lo que pasa es que hay personas que nacieron eminentemente rencorosas. Y eso es terrible, porque lo que sucedió hace 20 años lo sienten ahora como si hubiese sucedido el día de ayer. Y arrastran consigo amarguras. Y no pueden olvidar, es una pena, y no pueden olvidar, y de consiguiente se les hace muy difícil el perdonar. Por eso nosotros enseñamos diferentes maneras de perdonar, y les hace mucho bien, diferentes maneras de perdonar, una simplemente de borrar, de olvidar lo que ha pasado. Eso no es perdón propiamente, pero tiene todos los efectos del perdón, porque de otra manera la herida se va abriendo más. Pero si a ti te han hecho en el día de ayer, vamos a suponer, una ofensa grave,